Buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo boletín de novedades en este caso de la segunda semana de febrero de 2020 y de novedades tales como mangas, cómics y novelas gráficas. Así que vamos a explicar cuáles han sido las entradas de esta semanica que ya se acaba. Bueno, y comenzamos con las novedades manga, colecciones que ya continúan, ya son continuadas, que son el 7º volumen de Fortress 4 Apocalypse, el 21º volumen de One Punch Man y el 11º volumen de Gundam Last Order Battle Angel Alita. Continúa este 7º volumen de 10 de esta obra de Apocalipsis Zombie muy curiosa, muy novedosa, la verdad. One Punch Man, seguimos en el arco de la batalla de la Asociación de Monstruos contra la Asociación de héroes, un cómic que va a ser totalmente de batalla, sobre todo mucho que ver con los héroes samurai. Y el 11º y penúltimo tomo de Gundam Last Order, la secuela la secuela directa de Gundam Battle Angel Alita. Cómic espectacular, un clasicazo en toda regla para todos los amantes de la ciencia ficción y el toque así un poquillo cyberpunk. Así que nada, estos 3 volúmenes que continúan de manga. Más cosillas y también continúa y termina esta grandísima serie de ciencia ficción que es Epifania, de Ludovic de Beurme. Digo espectacular serie porque esta sí que la he continuado yo en cada volumen, y al final aparecen unos seres llamados Epifanians en el suelo de la Tierra, que van creciendo. Bueno, aquí hay una especie de, para que veáis justo, van creciendo y son como, pues tienen que ver con animales y con cosas. Así que nada, empiezan en la Tierra a valorar de dónde vienen y para qué vienen. Un cómic de crítica de crítica hacia el mundo de hoy en día, muy ecologista y muy concorde con la naturaleza, y un cómic de ciencia ficción que a mí me ha gustado mucho. 3 volúmenes, este ya es el último volumen, termina la serie y termina de una forma que me ha encantado. Así que nada, os recomiendo este Epifania, que ya está terminada en 3 volúmenes. A ver, que lo deje por aquí. Y terminando con esto, pues vamos a ir con las novedades. Y es que las novedades, por ejemplo, nos llega este Yakuza Amo de Casa, primer volumen de no se sabe todavía cuánto, un cómic claramente de tinte cómico de Kousuke Domo, y es que es la historia de Tatsu el Inmortal, es que es el hombre más mortífero de la mafia, hasta que un día, después de un terrible incidente que lo deja malherido, decide apartarse de ese camino de Yakuza y sentar la cabeza para convertirse en el amo de casa ideal y devoto servidor de Miku, que es su laboriosa mujer. Sin embargo, por más que luche por dejar atrás su pasado entre clases de cocina, rutinas de gimnasio y actividades del barrio con las vecinas, el pasado está menos muerto de lo que él cree y volverá para llevarlo por el mal camino de las maneras más rebuscadas, violentas y por supuesto hilarantes que puede haber. Cómic muy al estilo de Inspector Kurokochi, de tintes de humor, pero también con un trasfondo serio. También en mangas nos llega este Si te pudiera decir gracias, de Yukari Takinami, y es un cómic que es la crónica autobiográfica de una relación madre-hija complicada y transformada por la lucha contra el cáncer. Entonces la pregunta que plantea es cómo se puede decir gracias y adiós a un ser querido. Este manga cuenta con honestidad el proceso en el que la narradora y su madre enfrentan el anuncio de una enfermedad dentro de una relación complicada, y la madre, que es una mujer de carácter enérgico, descubre que tiene cáncer de páncreas y que solo le queda un año de vida. Así que, como se enfrenta a esta prueba, pues la propia Yukari Takinami, autora, evoca la agitación que desata esa pérdida anunciada de un ser querido, y lo hace sin hundirse en el patetismo mediante capítulos cortos llenos de anécdotas y emociones. Así que a medida que se acercan los últimos momentos, el lector asiste a los intentos de la madre y la hija de reconectarse entre el orgullo herido y el miedo al arrepentimiento. Así que después de años marcados por una comunicación difícil, van a lograr superar esos conflictos y decir cosas antes de que sea demasiado tarde. Pues esas son las preguntas que nos va a intentar resolver la autora en este cómic autobiográfico, que pinta muy bien, todo hay que decirlo. Continuamos con el primer cómic de, bueno, Alfa Editores, sí, eso es Alfa Ediciones Alfa,
se mete a los cómics y trae este primer Devastación de Julia Rohrer, que pues esta autora, tras su magnífico debut en Fantagraphics, inaugura la colección de Alpha Comic y vuelve a demostrar que es una de las autoras más originales y prometedoras. Así que en esta cómic nos trae, nos lleva a una aldea arrasada por la peste. Agnes sobrevive de forma sobrenatural a una plaga que ha terminado con todo rastro de vida, y mientras los cadáveres se van amontonando a su alrededor y el miedo y la desesperación aumenta, es ella la encargada de que todo siga funcionando con aparente normalidad. Así que un día, tras dejar el cadáver de su hermana en la fosa común, se encuentra con Giles, quien está a punto de compartir con Agnes la desesperanza y el dolor que el duelo deja a su paso. Juntos consiguen desafiar a la muerte con amor, y en mitad de esas pequeñas brechas de esperanza que crean en la intimidad, comparten sus miedos sobre lo que parece ser el fin del mundo. Un cómic sencillo, con un trazo, la verdad, que me ha gustado muchísimo, pero un cómic sobre la peste negra muy sencillico de leer, pero que la verdad que cumple su objetivo. Y continuamos con dos, más que cómics, novelas gráficas, bueno, un ensayo y una novela ilustrada. Por una parte, el humor absurdo, una constelación del disparate en España, de Mary Cuesta, junto a otros colaboradores como Joaquín Reyes, y es un ensayo sobre el humor absurdo en la España de los siglos XX y XXI, a partir de Ramón Gómez de la Serna hasta nuestros días. Este libro nos va a plantear una nueva mirada a las prácticas humorísticas absurdas en España, partiendo de los disparates de Goya. Se adentra en los siglos XX y XXI a la luz de la linterna de Ramón Gómez de la Serna, para reflejar así múltiples autores y propuestas basadas en el disparate, el nonnense y el collage. Así de Jordi Poncela a Faemino y Cansado, de Chiquito la Calzada a Miguel Noguera, de Gloria Fuertes a Joaquín Reyes. Este volumen está concebido por Mary Cuesta y establece las líneas de conexión entre más de un centenar de voces que van a compartir un tipo de humor absurdo que caracteriza a la cultura española. En un presente en el que el humor está hostigado por los límites y la intolerancia, el arte del absurdo se erige así como un reducto balsámico y como un modelo de actitud ante la vida. Interesante el ensayo ilustrado, así que por eso lo hemos traído. Y luego también esta novela ilustrada, es una novela del famosísimo Robert T. Howard, creador de Conan el Bárbaro, y ilustrada por el grandísimo David Rubin, y nos cuenta, es una reedición del libro Solomon Kane. Solomon Kane, bueno, tras los pasos de Solomon Kane de Robert T. Howard, que es el perfecto término medio entre Conan y La Sombra, es la obra ilustrada, nos traen esta obra ilustrada por David Rubin y protagonizada por otro gran personaje, además de Conan, nacido de la pluma de Robert T. Howard, que continúa la colección de clásicos ilustrados de Asti Berry, donde una recopilación de relatos o una novela completa de un autor de referencia de la literatura es interpretada gráficamente por un dibujante de cómics a lo largo del libro, mediante una serie de ilustraciones principales a toda página. Solomon Kane así es un justiciero puritano de la Inglaterra del siglo XVI, que es solitario y reservado, y se expresa mejor con las armas que con las palabras en su deambular por unas convulsas Europa y África. Así David Rubin se enfrenta a este reto a través de 42 ilustraciones, con una creación que trasciende a la literatura folk. Solomon Kane está sobrado de aventura, como pocas veces se ha visto en una obra literaria, y en sus páginas hay terror, a veces casi Lovecraftiano incluso, hay romance, lugares insólitos y inexplorados y muchísima épica. Así que una novela ilustrada por David Rubin de un personaje mítico que de hecho fue llevado al cine y creo que no con mucho éxito, fue Hugh Jackman el que lo hizo. Bueno, otra de las novedades es Cosas Nuestras de Ilu Ross, y es bajo el seudónimo, el título de Déjate de Instagram y habla con tu abuela. Nos trae esta historia muy actual, con una crítica social muy buena, con tintes feministas, que nos plantea que en un domingo cualquiera una joven está mirando sus stories en Instagram mientras su abuela se dedica a las faenas del hogar. Entonces una canción de Rosalía suena y una pregunta sobre Concha Piquer son el detonante de una conversación en la que la cultura popular, el folclore y el recuerdo
recuerdo de una serie de mujeres transgresoras que tuvieron que luchar por sus derechos en una España mojigata se mezclan con las referencias de las generaciones actuales. Así pues, entran y salen de la escena Lola Flores, Rocío Jurado, las Spice Girls, Nati Peluso o García Lorca, pero también surge la vida de campo, las dificultades de cuantos tuvieron que emigrar durante la dictadura o las que todavía encuentran los jóvenes para encontrar trabajo o hacerse oír. De la niña de los peines a Rosalía, un libro absolutamente fascinante que reivindica el diálogo con nuestros mayores, las figuras pioneras de nuestra cultura popular, la memoria y el amor por la tierra y las cosas nuestras. Así que nada, un cómic muy crítico y con tintes muy feministas. Más cosicas, y así nos pasamos también con tintes muy feministas a esta espectacular historia, este segundo volumen de Hitten de Natasha Alterici, que es esta historia, continúa la historia, en este caso en busca de Odín. Aidis, la guerrera vikinga, despliega esas velas para llegar a la tierra de los dioses acompañada por una tripulación de mujeres pirata. Esta vikinga, que como vimos en el anterior volumen, se fue expulsada de su pueblo por besar a otra mujer, Aidis, animada por la diosa del amor Freyja, navega así en mar abierto para llegar hasta Heimdall, la entrada mágica a la tierra de los dioses. La travesía es complicada y para sobrevivir al peligroso viaje, la brava pagana necesita la ayuda de una variopinta tripulación de mujeres pirata y sirenas devoradoras de hombres. Mientras tanto, la valquiria maldita Brynhild y Freyja están socavando el poder de Odín, poniendo a prueba la paciencia del dios rey y arriesgándose a sufrir su ira. La serie así continúa con este ánimo poderoso y contestatario que también ha sido recibido por el público y es una contribución a los cómics queer que habla de identidad, de lucha y de amor. Más cosillas. Llega el Cassandra Drake también de Posy Simmonds, un cuento de Navidad, entre comillas, para nuestra época, de una de las mejores dibujantes británicas del momento, Posy Simmonds. Ya veis que es espectacular, además la forma narrativa visual a mí me encanta de esta autora. Y Cassandra Drake es así una marchante de arte que vive rodeada de lujos hasta que es acusada y condenada por una estafa, convirtiéndose así pues en una paria. A partir de ese momento comienza un calvario personal que se entreteje con un asesinato en cuya resolución se verá implicada. Una vez más, la autora Simmonds se pone al servicio del cómic su enorme capacidad de fabulación, su conocimiento del alma humana y por supuesto sus imbatibles dotes satíricas, ejerciendo una crítica feroz contra las clases acomodadas y poniendo de relieve el sufrimiento de las clases humildes. Un cómic, la verdad, que pinta muy bien y me estoy deseando leerlo. Más cosillas, pues de la parte de la editorial D-Books llega este Skip, así, de Molly Mendoza. Y es un cómic, la verdad, que bastante extraño porque nos explica que cuando Bloom se arroja a otro mundo y conoce a Gloppy, quien no pierde el optimismo a pesar de haber sido exiliado por su comunidad, LXS de XS jóvenes se encuentran los y las jóvenes se encuentran en el otra, un anhelado espíritu afín, pero a medida que saltan de dimensión en dimensión y se encuentran con gigantes llorones, islas de cocodrilos y mundos al revés en 2D, van a descubrir que su mayor desafío va a ser el enfrentarse a sus propios miedos que les esperan de vuelta a casa. Cuando Bloom se arroja al otro mundo y conoce a Gloppy, pues lo dicho, no van a perder ese optimismo. Una historia, la verdad, que muy curiosa, que mezcla esa fantasía, esa igualdad de género y esa ciencia ficción entre comillas, con un apartado gráfico espectacular, muy artístico, muy alternativo y muy experimental, lleno de colores, como habéis visto, que pinta también muy bien. Así que nada, aquí está el Skip, volumen integral de Molly Mendoza. Y más cositas, llega un cómic curioso que habla sobre cómics, y es este A-Kids Comics de Howard Chaykin. A-Kids Comics, pues como ya sabéis, como premisa, en 1961 Stan Lee y Jack Kirby crean los Cuatro Fantásticos para Marvel y el cómic cambia para siempre. No, eso es lo que nos plantea aquí. No es eso, volvamos a empezar y en 1961 Bob Rose y Sid Mitchell crean el Cuarteto Cósmico para Verbe y el cómic cambia para siempre, esa es la realidad. Así pues, fue el paso definitivo tras la creación de Powerhouse en 1938 para que los superhéroes acabaran convirtiéndose en el género por excelencia.
Con esto, A-Kids Comics nos va a contar casi un siglo de turbulencias y triunfos, desesperación y drama en el mundo del cómic, donde guionistas y dibujantes, timadores y payasos crean las bases del mayor negocio actual de entretenimiento, o al menos inventaron lo que lo hizo posible. Hay partes que sucedieron tal y como se cuenta aquí, por lo que se han cambiado los nombres para proteger a inocentes y culpables, aunque al final todo el mundo fuera culpable de algo. Un cómic sobre la historia de los cómics americanos muy bien documentado y que tiene una pinta de tener salseillo del bueno. Pasamos de aquí a la novedad ya esperada, muy esperada, de Grafito Editorial, que lo anunciaron hace años y años, que es este Por un puñado de dracmas, de Iván García y Ruth Oleari. Pedazo de historia histórica griega, donde en una remota ciudad griega del lejano Epiro sus habitantes se encierran en casa tras la puesta del sol, y un enorme león tiene atemorizado a la región. Así el tirano de la ciudad ofrece una cuantiosa recompensa a quien consiga darle caza, y con esto un mercenario ateniense y un renegado espartano se unen fuerzas y superan sus diferencias para acabar con la bestia. Pero no todo es tan sencillo. En principio, cuanto más avanza la caza, nuevas dudas les van a saltar, así que pues esas dudas van a ser si es realmente una bestia asesina, como comentan sus nuevos amigos, es una maldición, y si merece la pena enfadar a los dioses por un puñado de dracmas. De ahí el título de este espectacular cómic griego, de historia griega, que junta la mitología, como uno de los 10 trabajos de Hércules, y que me ha encantado el detalle del leoncillo comiendo el ISBN. Así que nada, aquí tenéis un cómic de aventura, de acción, con tintes históricos muy bueno. Y para terminar con los cómics, porque va a venir ahora un juego de mesa, traemos este Lobezno Orígenes Salvajes, la recopilación de Orígenes Salvajes, con autores como Ben Blacker, que son diferentes, se les separa a los dos una BL, y el grandísimo y famosísimo ahora, desde que salió La Resistencia, Salva Spin, dibujante de Deadpool y también de otras obras, como estáis viendo. Así pues, se reúnen en este volumen el Season 1 de Wolverine, descubierto como un salvaje en medio de la nada, reclutado como un agente secreto destinado a perseguir un sueño, y con este cómic pues vamos a ser testigos del nacimiento de Lobezno tal y como lo conocemos, en la reveladora historia que cubre el tiempo transcurrido desde su encuentro contra el Wendigo hasta que fue reclutado por Charles Xavier para Patrulla X. Un cómic con el apartado gráfico de Salva Spin, que una vez más digo que antes de que saliese en la Resistencia ya era bueno. Y terminamos este videoboletín de novedades trayendo un juego que se ha reimprimido, que es este God of War, el juego de cartas basado en el último videojuego de PlayStation, el God of War, donde de 1 a 4 jugadores tendremos que cooperar para pasar misiones, escenarios que se van a ir creando con las propias cartas, y luchando contra diferentes monstruos, consiguiendo así armaduras, consiguiendo diferente tipo de equipamiento. Juego muy sencillo, juego que es de dinámica similar al Warhammer Quest de cartas o al que salió hace poco, Héroes de Terrinorth, así que para los que os gusten los juegos de aventuras, de cartas y tal, cooperativo totalmente y muy sencillo de sacar a mesa, este God of War, juego de mesa editado por Edge, pero de Cool Mini or Not, que pronto ya veréis cómo sacan un juegaken de tablero con miniaturas del God of War. Y con esto terminamos este boletín de novedades. Gracias por ver el vídeo y volveremos en siguientes vídeos, así que nada, adiós.